Evangelio según Marcos. Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartiremos el estudio del libro de Juan Marcos, Yohanan. Vamos al versículo 3, avanzamos. Estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, frente al templo, cuando Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron por separado: «Dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Y cuál será la señal de que todas estas cosas están por cumplirse?» Jesús les respondió: «Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán: Yo soy el Cristo, y a muchos los engañarán. Cuando oigan hablar de guerras y de rumores de guerras, no se angustien, porque así es necesario que suceda, pero aún no será el fin. Se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá también hambre. Esto será el principio de los dolores. Pero ustedes tengan cuidado, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por causa de mí los harán comparecer ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. Pero antes tendrá que proclamarse el Evangelio a todas las naciones. Cuando los arresten y los hagan comparecer, no se preocupen por lo que deben decir, sino solo digan lo que en ese momento les sea dado decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se rebelarán contra los padres y los matarán. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará a ustedes. Pero el que resista hasta el fin, se salvará. Ahora bien, cuando vean que la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel se encuentra donde no debiera estar, el que lee que entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje a su casa ni entre en ella para tomar algo. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Ay de las que en esos días estén embarazadas o amamantando. Pídanle a Dios que esto no suceda en el invierno, porque esos días serán de gran aflicción, como no los hubo desde el principio de la creación que Dios hizo, ni los habrá jamás. Si el Señor no hubiera acortado esos días, no habría quien se salvara, pero los ha acortado por causa de sus elegidos. Así que si alguien les dice: «Miren, aquí está el Cristo», o «Miren, allí está», no le crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, de ser posible, incluso a los elegidos. Pero ustedes tengan cuidado, ya los he prevenido de todo. Y se sentó en el monte de los Olivos, frente al templo, y Pedro, Jacobo y Juan, Andrés, le preguntaron aparte. Entonces, fíjense que Yeshua, siendo el maestro, siendo el ungido, el que fue enviado para restaurar el corazón del pueblo, siendo el enviado del Eterno, solamente se quedaba con sus discípulos en el monte de los Olivos, ahí todas las noches. Él venía a Jerusalén, enseñaba, compartía la palabra y después regresaba al monte de los Olivos. Desde el monte de los Olivos se podía apreciar la vista de Jerusalén y del templo, ¿no? Se podía ver todas las cosas.
es un buen lugar para poder explicar lo que va a ocurrir. En ese momento ellos ya no están en Jerusalén, están afuera, están por la noche. ¿Qué le preguntan? Pedro, Jacobo y Juan, Andrés le preguntaron aparte, se acercan ahí y le preguntan, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Entonces me van a tener que atender bien porque acá hay varias preguntas y varios acontecimientos. Algunos están cerca y otros están más lejos, pero tienen relación para entender lo que va a ocurrir y el propósito por el cual Mesías había venido. Tienen relación las respuestas que le va a dar Yeshua. Ellos quieren saber cuándo será eso de que el templo va a ser destruido y no va a quedar piedra sobre piedra. Y también quieren saber, de otra cosa le preguntaron, ¿qué señal habrá cuando todas estas cosas haya de cumplirse? O sea, ellos están acá entendiendo que si el templo va a ser derribado, piedra sobre piedra, quiere decir que va a acontecer algo específico, algo en especial va a ocurrir, no va a ser un momento casual. Entonces, esa palabra señal, ¿qué cosa va a pasar cuando todas estas cosas se cumplan? Entonces ellos quieren saber. Y claro que ellos se están refiriendo si esto ya es la restauración, el comienzo del reino. A eso se están refiriendo. Pero vamos a ver esta nota, a ver qué dice. Como dice en Mateo 24, 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Y acá le agrega algo más, del fin del siglo. Hay una palabra que habla de un fin. Y muchas veces nosotros al estudiar esta palabra teníamos un concepto de el fin. Se acerca al fin. Llegar al fin, el fin del mundo, el fin, ¿no? ¿Se acuerdan que en el año, qué año era que los testigos de Jehová decían que en el 2014 iba a llegar el fin? Después los otros grupos dijeron que en el año 2000 iba a llegar al fin también. Después hubo otro en el año 2012 también iba a llegar al fin. ¿Se acuerdan de esos tiempos, no? La gente estaba quebrantada, desesperada, se acerca al fin, se acerca al fin. Mucha gente salía a predicar, arrepiéntanse. Algunos vendían todas sus cosas porque ya se acerca el fin. Y acá sale la palabra que le preguntan sobre su venida y del fin del siglo. Entonces es como para entender que el sistema, todo este mundo va a terminar. Pero vamos a ver de acuerdo a algunos puntos que hemos analizado de qué se trata. Acá Marcos nuevamente 13:4 dice, ¿cuándo serán estas cosas? Yo le anoté como preguntas. ¿De qué cosa está hablando ahí? Destrucción del templo. Ellos quieren saber cuándo será que el templo va a ser destruido. ¿En qué momento va a ser la destrucción del templo? Y segundo, ¿y qué señal? Y acá esa señal representa un acontecimiento específico, algo especial que tenga que ocurrir para que se pueda entender que no es una cosa casual lo que está pasando. Habrá cuando todas estas cosas haya de cumplirse. O sea, cuando vos sos un Mesías, que también sos considerado profeta, y está diciendo algunas cosas, entonces tenés que tener alguna prueba, se puede decir, bíblica o de la Torá, de lo que está diciendo que va a ocurrir. No puede decir, no va a ocurrir tal cosa, sucederá tal cosa, acontecerá tal cosa. Tiene que haber algo que respalde tu profecía. Eso es lo que los discípulos están queriendo saber, porque es muy serio lo que él está diciendo. Dice, habrá, ¿y qué señal o acontecimiento específico habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? ¿Y a qué se refería a esa señal específica? Aquí yo le puse cosecha final. Lo que estaban ellos refiriéndose es si esto es lo que en la escritura narra como el tiempo de
las cabañas, el tiempo de la siega final. Porque había en la Biblia menciona 3 etapas importantes del pueblo: Pesach, Shavuot y Sukkot. Pesach representaba la libertad, Shavuot representaba el compromiso, el pacto, y Sukkot la cosecha final, el momento en que todo ya va a consumarse. Ellos estaban queriendo saber este punto. ¿Cómo podemos saber eso? Vamos a la tercera pregunta, Mateo 24:3. ¿Qué señal habrá de tu venida? Acontecimiento específico, reino restaurado. Mateo 24:3, y del fin del siglo, cosecha final o restauración final. Entonces, esa palabra fin del siglo no está significando eso que se ve ahí, fin de una temporada o como nosotros entendemos, ¿no? Nosotros entendemos cómo se acabó el mundo, sino que está representando las cosechas finales, los tiempos en que se tiene que ya juntar todo. O sea, el momento en que se va a recoger todas las cosas. De eso ellos están hablando acá. Ese es el tema que ellos están queriendo saber. El momento en que todas las cosas van a volver a su origen. Y esto donde vemos acá en Éxodo 23:16. Dice, por último, celebra el festival de la cosecha final. Ahí sale en el libro de Éxodo. Es una festividad, es una celebración. ¿Qué se hacía en esa cosecha final? Se recogían ya todos los frutos, se juntaba todo el pueblo, se venía a Jerusalén y se hacía la gran fiesta, ¿no?, de Sukkot por 7 días. ¿Conocen, no?, ese acontecimiento. Entonces, acá no están pensando ellos como nosotros pensamos. ¿Cómo nosotros solemos pensar cuando escuchamos el fin del siglo? A ver, ¿qué se nos sale en la cabeza? ¿Qué aparece? Fin del siglo, ¿qué aparece? Fin del mundo, se acaba todo, sufrimiento. Pero los hebreos, ellos no esperan un fin del mundo como nosotros. Ellos, su pensamiento está en las cosechas finales, las temporadas finales, el cumplimiento de las profecías. Ellos eso están esperando. Lo que ellos esperan es un mundo restaurado, un mundo perfeccionado. Eso ellos están esperando. Ven que es diferente el pensamiento del pueblo hebreo y el pensamiento que nosotros hemos recibido durante mucho tiempo. Por eso nosotros cuando escuchamos así cosas de tiempos finales, ¿cómo estamos? Desesperados, estamos ya... Porque lo que vamos a extrañar es el sistema, porque somos parte pues, de ese sistema. El sistema nos ha atrapado tanto que no queremos que este sistema se acabe. No, para nosotros está bien como están las cosas. Ese es un pensamiento que nos han puesto. ¿A quién no le agradaba que todas las cosas sean restauradas en esa época? Fariseos, imagínense, saduceos. Y después, ¿quiénes más estaban? Los romanos, los herodianos, Herodes. Estas personas estaban bien como estaba el sistema, les agradaba, y todos los que dependían de ellos, todos los que se servían de ellos. Por eso, en esta época, ¿ustedes creen que las denominaciones, las grandes instituciones, esperarían un tiempo de restauración? Sí, están viviendo muy bien como están. Están muy bien con sus estudios, con sus canales, con su radio, están edificando enormes templos. Entonces, ¿ellos esperarían una restauración final? Claro que no. Claro que no. ¿Se dan cuenta, no? El mundo en realidad no espera una restauración ni una cosecha final. Espera, al contrario, continuar usurpando la viña del Eterno, la viña del Todopoderoso. Eso es lo que pasa acá. Entonces estos discípulos eso están preguntando. Entonces dice, por último celebra el festival de la cosecha final, cuando termine la temporada de la cosecha, una vez que hayas cosechado todos los cultivos de tus campos. Una vez que haya sido recogido todo. Yeshua muchas veces habló que a nosotros nos comparó como se decía, mies, ¿no? Que hay que recoger, que es mucha, ¿no? Que falta obreros. También en el libro de Apocalipsis sale la siega final, ¿no? Una siega que empieza a cegar la tierra con una hoz. Está refiriendo a los días finales, los tiempos finales. Sí. ¿Qué significa
como un machete largo. ¿Conocen el machete? Un machete que... Ese, foiza. Bueno, así, ¿no? Foiza. Una foiza. ¡Fuf! Se va a cegar, a cosechar. Os. A os se dice foiza, entonces. ¿Está bien, no? Sí, para que podamos entender, ¿no? Entonces, en aquella época se usaba, ¿no? Para, ¿cómo se dice? ¿Cegar? Sí se dice, ¿no? Bueno, la tierra cegada, dice en Apocalipsis, ¿no? Quiere decir que está hablando de la cosecha final, el fin del siglo sería. Pero entonces está hablando de un tiempo de restauración. Y entendemos, por eso tenemos que pensar, ¿a quién le agrada el tiempo de restauración? La persona que está esperando al restaurador, la persona que está esperando ser parte de ese tiempo restaurado, de ese reino. Pero ¿a quién no? Al que se opone a esa restauración. Por eso muchas personas, muchos judíos rechazaron esa restauración. Entonces Yeshua le está advirtiendo lo que va a ocurrir. Por eso él se lamentó cuando vio a Jerusalén de esa manera. Bueno, citas específicas. Ya hablamos de esto, no podemos mencionar otra vez. ¿Cuáles son las citas específicas que el Padre le dio a su pueblo y que son los que marcan el plan del Padre? Por eso es importante para nosotros estas celebraciones. Gracias al Padre que venimos celebrando, ¿no? Todas estas festividades y nos pueden abrir el entendimiento. Primero tenemos Pesaj o Pascua, que representa la libertad. ¿Qué representa Pascua? Ser libres. ¿Libres de qué? Libres de un sistema. Libres de un sistema que controla nuestras vidas. Yeshua vino para traernos libertad primeramente, para darnos entonces esperanza para ese reino, esa cosecha final. Sin libertad no podemos tener esperanza para esa cosecha final. Entonces lo primero que hizo Yeshua en nuestra vida es darnos la libertad. ¿Cómo nos va a dar la libertad? Aquí vamos a ver a medida que avancemos, a través de su muerte, a través de su resurrección. Segunda cita, Shavuot. ¿Qué ocurre en Shavuot? Compromiso, pacto, alianza, acuerdo. Eso es lo que hacemos. Entonces, en el cristianismo tradicional se han quedado con la libertad. Soy libre, están contentos con la libertad, pero no quieren el compromiso. No quieren tener compromiso con nadie. Solamente quieren saber si son libres del pecado, ya se van directo al cielo y nada más. Y después quieren que su vida sea como ellos quieren. ¿Qué les parece? Eso es una falsa libertad, porque las personas que proponen eso, o sea, los grupos o las denominaciones que proponen que solamente necesitamos ser libres a través del Mesías, son los que quieren que tengas compromiso con ellos. Quieren quitarle el compromiso que hiciste, que tenés que tener con el Mesías, y que hagas compromiso con ellos. Y por eso al final termina esclavizando a las personas, sean cual sea las denominaciones, tanto catolicismo, cristianismo, judaísmo igual. Te terminan atrapando ellos y vos no podés hacer compromiso con el Mesías. Por eso necesitamos nosotros, después de ser libre, el compromiso con el Mesías. Y finalmente Sukkot, que es el momento en que se consuma todas las cosas. Es el objetivo por el cual el Padre me libertó y hizo compromiso conmigo, que era para que habite conmigo, que es el reino del Todopoderoso estableciéndose aquí en la tierra, en Jerusalén. Amén. Eso es lo que nosotros estamos viendo que la Biblia nos está enseñando. Entonces necesitamos esos 3 puntos en nuestra vida para entender lo que Yeshua habla. Bueno, estamos en el versículo 4, ¿no? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y empieza Yeshua a explicar. Yeshua, respondiéndoles, comenzó a decir, miren cómo arranca explicándoles, mirad que nadie os engañe. ¿Qué es lo primero que dice? Peñatendeque, atiendan que nadie les engañe. Quiere decir que lo que va a acontecer en los posteros tiempos es que se van a manifestar falsificadores o engañadores. Siempre yo decía antes, cuando compartía, cuidado hermanos, que existen muchos falsos profetas, engañadores.
Y yo me preguntaba, y por ahí yo no seré uno de ellos también. Estoy hablando acá, ¿no? También uno puede preguntarse porque podemos caer también en la misma línea. ¿Sí o no? Podemos estar también como, ¿y vos? ¿Qué de ti? Vos también puedes ser uno de esos engañadores. Por eso es terrible. Es terrible cuando decís, hermanos, cuídense de los falsos profetas. Porque vos podés estar en esa línea sin darte cuenta. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace? Padre, ten misericordia de nosotros. Analizar, investigar. Una de las cosas importantes que nosotros podemos entender que el predicador, el que comparte la palabra, es alguien que transmite nada más. ¿Cuándo es que podemos un poco dudar? Yo estoy dando nomás esto como tip, esto es como mi alhaja, ¿no? ¿Cuándo es que podemos un poco dudar del que está predicando? Cuando nosotros sentimos que ese predicador quiere ser dueño de nuestras vidas. Como que quiere ser el que tome el control de mis decisiones, de mi vida, de todas las cosas. Ahí podemos un poco ya tener un poco de duda. Algo raro no está ocurriendo acá. Eso no significa que el que predica no puede aconsejarme o guiarme, porque por eso el Padre le estableció allí. Pero es lo que le estoy tratando de entender para que podamos comprender. Los predicadores siempre querían mostrar el camino a las personas, porque el Todopoderoso a su pueblo le dio la libertad de escoger. Escoge lo bueno, le dijo, pero le dio la libertad. Cuando ese predicador quiere quitarle la libertad a las personas, entonces ya no está haciendo el plan del Padre. Porque muchas veces en su manera mete sus ideas. Y eso es lo que ha ocurrido. Eso es lo que ha ocurrido con los propios judíos en esta época. Ellos, por querer ser guiados con la verdad, los fariseos han empezado no solamente a guiarle con la palabra, sino con sus propias maneras y se han adueñado de sus vidas. Y ya muchas veces ellos no comprendían más ese punto. Entonces, una de las maneras de identificar a algún engañador. Hay que tener cuidado. Dice, mirad que nadie os engañe, y acá hay una nota. Esto ocurrió en la primera, en la referencia de este engaño se diría sobre la destrucción del primer templo, porque algo va a ocurrir ahí. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, dice acá, y engañarán a muchos. Acá existe dos puntos importantes. Primero, entender el momento en que va a ocurrir la destrucción del templo, del ataque a Jerusalén, y también entender los acontecimientos que van a venir sucesivos a partir de la destrucción del templo de Jerusalén. Acontecimientos que van a abarcar hasta nuestros días. Hasta nuestros días. Entonces son dos cosas que hay que tener bien en cuenta. Muchos de los acontecimientos acá se refieren a cosas que van a ocurrir en el momento en que el templo en que Jerusalén va a ser atacada, destruido el templo. Y otros acontecimientos que van a ocurrir a partir de la destrucción del templo en adelante. En adelante. Son cosas proféticas que Yeshua fue extendiendo. Ya porque nosotros entendemos que después de la destrucción del templo, los creyentes en Yeshua empezaron a extenderse, a esparcirse y muchas veces a ser perseguidos. Bueno, estamos en el versículo 6, ¿no? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. ¿Qué significa esto? Van a hacerse pasar por líderes espirituales y también mesiánicos. Y eso ocurrió. Aquí hay una nota. 6. Hechos 5:35 al 37 habla sobre un acontecimiento que cuando los apóstoles estaban siendo interrogados por los judíos, uno les habla acerca de unos líderes que se levantaron años atrás y que también intentaron hacer revuelta, y hay algo interesante sobre esos líderes. Entonces les dijo, Gamaliel creo que habló de esto, a sus colegas, hombres de Israel, tengan cuidado con los que piensan hacerle a estos hombres. Y ahí habla, ¿no?, que aparecieron dos líderes, yo no puse más todos los versículos, pero aparecieron dos líderes, uno se llamaba Teudas, se proclamó profeta y libertador de Judá, y otro, Judas el Galileo. Cuentan que este Teudas se proclamó líder, libertador, y llevó un montón de personas, 400 aproximadamente,
y los llevó al río Jordán y se paró ahí, y él dice que el Padre le iba a hablar y él iba a abrir el río Jordán. Entonces muchos seguidores se fueron con él armados para enfrentarse a los romanos, y se tenía que abrir el río Jordán. Al final no se abrió, fueron rodeados por los romanos y fueron todos muertos, fueron ejecutados, y después sus seguidores desaparecieron. Así empezó uno de los famosos falsos mesías que se había levantado en Israel. También otro fue Judas el Galileo, ¿no? Otro revolucionario, era Celote, que también él quiso enfrentarse contra los romanos y le hizo entender a mucha gente que soy el Mesías y tenemos que ir en contra de los romanos. Pero también fue apresado, muerto, y sus seguidores se dispersaron. Lo que aquí están queriendo hacerle entender que este Gamaliel, si este Yeshua era un falso Mesías, si ya le mataron, sus seguidores van a automáticamente desintegrarse, desaparecer, porque no va a haber un poder que viene de lo alto, como ocurrió con estos falsos líderes. Entonces ya hubo, antes de Yeshua, falsos líderes que se levantaron y se proclamaron como Mesías y arrastraron a mucha gente. Ahora, después de Yeshua, ¿también hubo falsos líderes? También hubo falsos líderes. Por eso también eso fue aproximadamente en el año 6 después del Mesías, ¿no? Lo de Teudas y Galileo. Pero después del Mesías aparecen los grupos celotes, grupos guerrilleros, que tienen también un pensamiento de libertad hacia Judá, pero a través de la fuerza, las guerras. Y ellos eran celosos, era supuestamente de las creencias judías, y empezaron a convencer a mucha gente de ir en contra de los romanos. Y por eso se levanta la revuelta, se levanta el pueblo, y en esa época ellos ignoraron o menospreciaron a los creyentes en Yeshua, porque los creyentes en Yeshua habían entendido que esa no era la manera de obtener la libertad. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que tenía que prevalecer? Las palabras que vos escuchaste de tu maestro, Yeshua, que te decían, no va a ser así, más bien tienes que hacer otra cosa, tienes que huir, tienes que salir, no vas a poder enfrentarte, y no escuches a estos falsos mesías que van a decir, yo soy el Mesías, van a usar el nombre del Mesías, ¿qué quiere decir el nombre? Van a usar la actitud del Mesías, no les escuches, van a querer levantarte para ir en contra del sistema, de la manera que ellos creen que tienen que ser liberados. Pero ya ¿qué habrían dejado de lado totalmente? Pues la misericordia, el amor, el servicio, lo que dice la Torá, eso ya se había quedado atrás. Ahora lo que importa es pelear, ir a la lucha, defender nuestro país. Eso era lo que Yeshua le estaba advirtiendo acá. Y se levantó un famoso también, disque Mesías, que se llamó Simón Bar Kokhba, año 135, y todos los acontecimientos que vamos a ver ahora que Yeshua va a hablar, gran responsabilidad va a ser de este personaje, que se le autodenominó como Mesías. Inclusive en sus tiempos ya se estaba edificando el templo otra vez. Y por causa de este Mesías, Roma ya trajo una guerra definitiva contra los judíos, y ahí se los acabó y los masacró. Hubo una masacre. Bueno, esto para entender un poco sobre este punto. Continuemos. El versículo 7, nomás cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Pero aún, y acá aparece otra vez la palabra, no es el fin. Recuerden que la pregunta que ellos querían saber sobre el fin del siglo. ¿Y qué era el fin del siglo? La cosecha final. Entonces, lo que ellos están dudando es, este acontecimiento de la caída del templo, ¿tiene algo que ver con la cosecha final? Eso es lo que ellos preguntan. Y acá Yeshua le está respondiendo que no, todavía no tiene que ver con la cosecha final. Vamos a esta nota otra vez. Marcos 13:7 dice, y ustedes oirán de guerras y de amenazas de guerras. ¿De qué se trataba esas guerras? Precisamente el asedio de los romanos. Desde el año 62, 63, que se venía ya gestando una revuelta de los judíos contra los romanos. Y a partir del año 64 ya definitivamente comienza la revuelta, y 3 años ellos estuvieron en el poder. Después ya los romanos se arman, y en el año 70, como hemos leído en el dato histórico, vinieron y tomaron Jerusalén.
terriblemente. Hay una historia terrible de lo que aconteció en aquel momento. Entonces, en ese entonces, muchos creyentes en Yeshua que escuchaban, se acercan los romanos, se acerca una guerra, y vos como judío, como descendiente de David o descendiente de Abraham, y se acerca la oportunidad de pelear por tu tierra, ahí los líderes que se levantaron en esa época te decían, mira, hemos derrotado ya la primera cuadrilla, hemos derrotado a la segunda cuadrilla, únanse con nosotros, vamos a la guerra. ¿Qué querríamos hacer? Como judíos, como descendientes de Abraham, como herederos de la promesa, ¿qué quisiéramos hacer? ¿Pelear o no? ¿Quisiéramos pelear o no? ¿Qué le parece a usted? Hay un grupo de celotes que se fueron a enfrentarse a los romanos, se pelearon con ellos, ganaron, nos vienen e invitan, únanse con nosotros, ustedes creyentes en Yeshua, únanse, vamos a la guerra, vamos a derrotar a esos romanos de una vez por todas. ¿Qué quisiéramos hacer? Unirnos, pelear, ir a la guerra. Pero eso no es lo que Yeshua le había dicho a sus discípulos. Esto sería un acontecimiento que ya ocurrió tiempos atrás. ¿Se acuerdan en qué tiempo ocurrió algo semejante? En tiempo de Nabucodonosor. Cuando durante 23 años el profeta Jeremías le venía anunciando que ellos se habían apartado de la palabra, se habían apartado del plan del Padre, del amor, de la misericordia, el amor al prójimo, y que ahora lo único que podían hacer es rendirse ante Nabucodonosor y entregarse. ¿Y el rey le gustó esta cosa? No. Más bien el rey incentivó, vamos a pelear, y muchos judíos pelearon, y al final, ¿qué ocurrió? Jerusalén cayó, el templo fue destruido. Muchos judíos murieron, fueron llevados todos al exilio, porque no obedecieron, dice la palabra que les hablaba el profeta Jeremías, de parte del Eterno. Ahora, más que Jeremías, el Mesías Yeshua había advertido. En esos tiempos van a aparecer muchos engañadores, muchos líderes que le van a querer empujar a pelear por el Evangelio, a pelear por la fe, a ir en la lucha. No les escuchen, no les oigan. Cuando escuchen de rumores de guerra, de que se acercan ya los enemigos, estemos listos para pelear, ¿qué tienen que hacer ellos? ¿Y a qué le va a decir Yeshua qué hacer? Huyan, corran. ¿Cómo suena ese de vienen los enemigos, vos estás en tu país y te dicen que corra? ¿Cómo suena? Suena cobardía, ¿no? Suena traidor. ¿Cómo creen ustedes que se le trató a los creyentes en Yeshua en esa época? Como cobardes. Se les decomisó sus cosas. Muchos querían salir de la ciudad y cuando salían, ustedes pueden salir, pero sus cosas se quedan. Salían sin nada. Así era. Tenían que huir. Algunos eran maltratados, golpeados. Porque ellos sabían que no era la manera. Ellos sabían que venía un juicio sobre Jerusalén. Yeshua había dicho, ¿cuántas veces quise traer paz en tu vida, pero no quisiste? Van a venir naciones y te van a hollar, te van a pisotear, te van a aplastar. Los creyentes en la palabra sabían eso. Porque el problema era, y hasta los judíos saben esto, ustedes saben que los propios judíos reconocen que el problema por la cual Jerusalén cayó y el templo fue destruido era por la soberbia de los judíos, por haber tenido mucha soberbia, por no tener amor unos entre otros. Por eso caímos. Por eso cayeron. Entonces, solamente ellos tenían su falsa fe. Por la fe, hermano. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando uno dice que tiene súper fe, que puede mover todas las cosas que haya. Pero en realidad se está yendo en contra de la palabra. Y está arrastrando a muchas personas a seguirle. Bueno, fíjense lo que dice acá. Asedio de los romanos. Pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, estas cosas deben suceder, pero el fin, ¿qué es el fin? Tiempo de la cosecha final. Restauración total de Israel no vendrá inmediatamente después. O sea, no piensen que después de que venga la caída del templo de Jerusalén, ya eso quiere decir que ya viene la restauración final. Y recuerden que eso es lo que ellos estaban esperando. Cuando Yeshua subió a los cielos, en Hechos capítulo 1, ¿qué fue lo que ellos le preguntaron? Si ya iba a comenzar la restauración de Israel. Y Yeshua le dijo, no les toca a ustedes al momento ni los tiempos
pero ustedes van a recibir un poder especial. ¿Cuál era ese poder especial? Van a ser testigos. Van a ser los que van a decir lo que yo dije, lo que yo anuncié a todas partes. A Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y para llegar a los confines de la tierra se necesitaba mucho tiempo. Pero iban a comenzar a través de ellos. Testigos de que vino el que trajo el mensaje de paz a los israelitas. Y dice, no vendrá inmediatamente. Lucas 21:8, entonces dijo, 21:8, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre. Ahora acá dice que vendrán muchos en mi nombre, diciendo, soy el que va a ejecutar la tarea mesiánica. Eso significa, no es más o menos diciendo, vengo en el nombre de Yeshua el Salvador. No es en esa manera. Sino van a venir diciendo, yo soy el que voy a ejecutar la tarea mesiánica. Yo soy el que tengo la autoridad para hacer lo establecido por el Mesías. Ah, ¿en serio? ¿En serio? Entonces muchos le van a creer. Se refiere a dar la libertad al pueblo hebreo, a echar a los romanos, a restaurar todas las cosas. A eso se refería. Eso es lo que el judío espera como Mesías. Hoy en día se han presentado muchos falsos mesías, ¿no? Por ejemplo, ese de... Ya me olvidé hasta el nombre, ¿no? El 666, ¿no? ¿Cómo se llama ese? Jesús Darían, algo así. Hay muchos falsos mesías que se han manifestado, ¿no? Hay el Cristo brasilero, el Cristo ruso, muchísimos. Pero eso sí, y sí, y sí. O sea que, pero nosotros podemos entender cuando, en el contexto de los judíos, ellos cuando alguien le venga, para los judíos vamos a hablar acá, ¿no? Para ellos, ¿qué era un Mesías? Alguien que le iba a traer libertad de los romanos, restaurar la tierra. Ese era para ellos un Mesías. Entonces, todos estos falsos Mesías que nosotros se nos presenta, ni siquiera reúnen esos requisitos. O sea que, si nosotros podemos abrir el entendimiento, difícilmente vamos a caer en la trampa de estas personas. Pero, así tenemos que tener muy en cuenta que un día se va a manifestar algunos que realmente van a tener las características que tiene que tener un Mesías, y probablemente si nosotros estamos aprendiendo ahora la palabra de restauración, muchas cosas, seamos esas, o sea que este mensaje haya sido lanzado para este tipo de creyentes. No sé si me están captando. Creyentes que van a entender qué sería un Mesías. Porque hoy en día el cristianismo tradicional, el catolicismo, no saben qué es un Mesías. No entienden qué es un Mesías. Entonces, ¿quiénes son los que posiblemente puedan caer realmente en las trampas de un falso Mesías? Pues los que están esperando a un Mesías, los que saben qué es lo que tiene que hacer el Mesías, restaurar a Israel. Entonces, muchos se van a presentar. Acá estamos hablando en la época de Yeshua, en los tiempos finales, en los tiempos en que el templo iba a ser destruido, como los salvadores. Tanto antes de Yeshua se presentaban como el grupo de los celotes, y después de la caída del templo otra vez se presentaron muchos como Mesías, como ¿cómo se llamaba? Bar Kokhba. ¿Y qué es lo que trajeron ellos al pueblo hebreo, pueblo judío? ¿Qué trajeron? Muerte, tragedia, masacre. Están captando, ¿no? Entonces, Yeshua está advirtiendo a su pueblo sobre lo que va a ocurrir. Nosotros estamos ahora estamos recibiendo revelación de la palabra. El Padre nos está haciendo entender muchas cosas. Entonces, este mensaje también tiene que abrirse. Recuerden, Marcos está escribiendo para una audiencia precisamente antes de la caída del templo. En el momento en que los creyentes estaban siendo perseguidos por Nerón, por los judíos, estaban siendo perseguidos por todo el imperio. Cuando fue escrito el libro de Marcos, todavía no había caído el templo. Todavía no había ocurrido estas cosas. Pero ya estaban siendo perseguidos. Ya se habían levantado falsos mesías, falsos libertadores, falsos guías que querían llevar a la guerra al pueblo. Entonces por eso sale esta carta. ¿Me están captando? Eso, para mí es muy importante que podamos entender la escritura desde la perspectiva, ¿no?, bíblica, histórica, y como Yeshua quería explicar. Podemos sacarle también cualquier mensaje de espiritualidad y darle un significado que cubra el culto de hoy. Pero esa no es la idea, ¿no? Nuestra idea es entender, comprender
para que ya no seamos fácilmente engañados, como decía Yeshua, para que podamos comprender que acá el problema es que muchas personas se agarran de las creencias, de las denominaciones y empiezan a tener una falsa fe, por la fe, y empiezan a avanzar sin tener en cuenta lo que el Mesías está hablando, lo que el Mesías quiere enseñar. Recuerden, estamos en el capítulo 13. Si uno se pregunta, ¿y qué es lo que el Mesías quiere enseñarnos? Y venimos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No podemos acá en el capítulo 13 pensar, pero acá el pastor no explicó nada de lo que Jesús está enseñando. Solamente ya está hablando cosas finales. Por eso es importante seguir la serie. Y una vez más, como propaganda, Marcos en YouTube, Palabra de Vida Eterna, ahí busquen y empiecen a seguir la serie. Entonces van a poder entender por qué llegamos a esta instancia. ¿Por qué llegamos a este momento? Llegamos al momento en que ya tenés que prepararte para lo que viene. Se viene un mundo de falsedades, un mundo de presión, un mundo de persecución. Y lo único que va a funcionar en sus corazones va a ser esta palabra que están recibiendo. Ese será el poder, ese será el rúa del Eterno que va a estar en sus corazones. Yeshua les dijo, Él les hará recordar todas las cosas. ¿Qué quiere decir? Todas las cosas que necesiten para ese momento. Pero sigamos, dice el tiempo, yo soy el ungido, ¿no? Así van a empezar a aparecer mucho, yo soy el ungido, ¿qué significa? Yo soy el que traigo la restauración. Y además, ¿qué van a decir estos falsos ungidos? El tiempo está cerca. ¿Qué tiempo? Cosecha final, mas no vayáis en pos de ello. Una de las características de estos falsos mesías es que van a decir, el tiempo del fin está cerca. Ahora, ¿de qué tiempo de fin podría hablarnos un falso Mesías desde la perspectiva hebrea? ¿De qué tiempo de fin? ¿Se acaba el mundo? Como siempre nos han dicho, ¿se acaba? ¿O de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que este falso Mesías estaría introduciendo en aquella época? La cosecha final, la restauración de todas las cosas. Entonces aparecerán falsos mesías que le van a decir, esta batalla contra Roma representa ya la cosecha final. Ganamos a Roma y se restaura Israel. Así van a empezar a hablar. Entonces el pueblo, ¿cómo se va a sentir? Bien, bravo. Pero Yeshua, ¿qué les acaba de decir? No vayan a creer que esta batalla que van a tener con los romanos, esta guerra, va a significar que ya viene la cosecha final. Todavía falta. Me captan, ¿no? Pero para aquella época era muy importante esta palabra. Estamos en el año 33, ¿no? Faltan unos, ¿cuántos años? 37 años para que acontezcan estas cosas. Todavía muchas cosas, pero Yeshua ya está avisando, advirtiendo. El tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos, no le vayan a seguir. Porque se levantarán nación contra nación. Ahora, fíjense muy bien, la primera parte del versículo 7 hablaba de la caída del templo de Jerusalén, la lucha contra los romanos. No vayan a creer que eso significa ya los tiempos finales. No vayan a pensar que ahí cuando se levante algunos falsos cristos y le diga, yo soy el Mesías que traigo la restauración. No vayan a creer eso, porque cuando vengan los tiempos finales van a acontecer otro tipo de manifestaciones. Y una de esas manifestaciones va a ser nación contra nación, reino contra reino. Y también dice, habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambre, alborotos, y esto va a ser principio de dolores. Son estos. O sea, por eso les dije que estos acontecimientos son antes de la caída de Jerusalén, durante la caída de Jerusalén, y los acontecimientos que van a ir ocurriendo después de la caída de Jerusalén, que abarcan desde el año 70 hasta nuestros días. Eso es importante entender para poder captar que se puede decir, los principios de dolores arrancaron a partir de la caída de Jerusalén. Sí. Sí. ¿Y sí? Claro, y imagínense que estamos hablando por eso que estos acontecimientos van a ser desde a partir de la caída del imperio, la caída de Jerusalén,
hasta nuestros días, los acontecimientos que vengan ocurriendo, lo que Jesús le está advirtiendo. Y va a hacer guerras, nación contra nación, reino contra reino. Todo, por eso ya uno tiene que seguir todos los datos históricos. Ahí tenemos ya la Primera, la Segunda Guerra Mundial y más guerras, ¿no? Más guerras que van a ocurrir. Pero ya el pueblo ya estaba advierto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Fíjense ustedes, después de que cayó Jerusalén, cayó el templo, ¿alguna vez se volvió a edificar un templo? ¿Se volvió a edificar? No. El año que cayó el templo, el primer templo de Salomón, por los babilonios, ¿cuántos años pasó para que se vuelva a restaurar ese templo? 70 años. Solamente 70 años. Después cayó este segundo templo y nunca más se restauró Judá. Inclusive hace poco, bueno, nosotros ahí podemos meternos en otro tema, ¿no? El tema del sionismo, la fundación del Estado de Israel, ¿cómo se dice? La reconquista de Jerusalén. Podemos meternos eso podemos meterlo como dato histórico, pero hay algunas cosas ahí infiltradas, ¿no? Hay que recordar la palabra de Yeshua. Tengan cuidado. Recuerden que puede ser, tal vez al decir esto sea tildado de antisemita, no sé. Puede ser que el movimiento sionista sea uno de los falsos mesías que iba a aparecer, ¿no? No sé si me están entendiendo, ¿sí? Sí, un talmudista o un cabalista, ¿no? Entonces, hoy en día muchas personas están muy, ¿cómo se puede decir?, atraídos por la influencia judía. Eso no digo que, no estoy queriendo hablar de las tradiciones ni nada, pero estoy hablando de, refiriéndome a esta palabra, ¿no? Lógico que a un judío hablará, pero Jesús dijo así, Yeshua dijo así. No creemos en Yeshua, ¿no? Ellos le rechazan lo de entrada, ahí los ya fallaron. Entonces, por eso podemos estar entendiendo que puede ser hasta nuestros días, y fíjense que hasta nuestros días, ¿quiénes son los que están siendo cautivados por los movimientos judíos, mesiánicos, cabalistas o talmudistas? Los cristianos, ¿no? Los que están regresando a la Torá, no los cristianos, los que están regresando a la Torá. Por eso yo les decía que este mensaje más bien va dirigido para esos que están entendiendo que es un Mesías. No tanto para el cristianismo tradicional, porque ellos están metidos en otra línea, ellos todavía falta que despierten. Pero a esos que están regresando a la Torá, a ellos son los que van a querer atraparlos, ¿no? Atraparlos. Pero ellos tienen que entender entonces el plan del Padre. Bueno, entonces se extiende, ¿no? Dice, nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres, alboroto, y esto dice que va a ser principio de dolores de parto, dice en otra versión, ¿no? Son estos. Vamos a ver esta nota. Ya esta palabra estaba escrita. Todo lo que el maestro Yeshua habla siempre tiene respaldo de la Torá o de los profetas. ¿Por qué habían hablado ya sobre este punto los profetas? Dice acá, Isaías 26, 17. Promesa de restauración. Como la mujer embarazada se retuerce y grita de dolor mientras da a luz, así estábamos en tu presencia, Eterno. También nosotros nos retorcemos de agonía, pero nuestros sufrimientos no resultan en nada. No le hemos dado salvación a la tierra, ni le trajimos vida al mundo. Están reconociendo su falta. Este ya es un pueblo que está reconociendo su error a través de la profecía del profeta Isaías. Ya nosotros sabemos en aquel acontecimiento que ocurrió. El pueblo estaba corrompido, venía la invasión del rey Sennacherib, creo que era, el rey de Asiria, y entonces necesitaban ellos también la misericordia del Padre. Entonces está hablando también cómo estaban sintiéndose, con dolores, con agonía, con sufrimiento. ¿Por qué? Porque ellos tenían que ser luz para las naciones, esperanza para la tierra, pero por sus vidas corruptas no le han traído nada de eso. Pero los que mueren en el Eterno, que dice ahí, vivirán, sus cuerpos se levantarán otra vez. Eso es muy interesante. A pesar de todo eso, las personas que confían en las promesas, confían en el Mesías, en el ungido, aunque mueran, aunque sean sepultados, ¿qué dice que va a ocurrir acá? Volverán a levantar. Esa era la esperanza para los creyentes en el Mesías. Por eso la muerte para ellos ya no era más nada.
aunque sean acusados, amenazados, no sentían más dolor y sufrimiento, porque tenían promesa. Dice, los que sus cuerpos se levantarán otra vez, los que duermen en la tierra se levantarán y cantarán de alegría, pues tu luz que da vida descenderá como el rocío sobre tu pueblo en el lugar de los muertos. Promesa del profeta Isaías. ¿Y qué dice el profeta Jeremías? Tiempos de Babilonia. Miren que en cada profeta hablaba en un acontecimiento que estaba ocurriendo y sus palabras son proféticas hasta para los tiempos de Yeshua y hasta para nuestros tiempos también. Jeremías 36. Déjenme hacerle una pregunta. ¿Acaso los varones dan a luz? Le hace una pregunta. ¿Acaso los varones dan a luz? No, ¿verdad? Y miren lo que dice. Entonces, ¿por qué están parados allí con sus caras pálidas y con las manos apoyadas sobre el vientre como una mujer en parto? O sea, en este caso el profeta Jeremías está hablando por la situación, porque se acerca, en este caso Babilonia, para invadir, el pueblo ha sido rebelde, y los hombres como están, como una mujer que está a punto de dar a luz, dice. ¿Por qué están así ustedes? ¿Por qué están desesperados? Claro, por la situación en que han vivido. En toda la historia nunca ha habido un tiempo de terror como este. Será un tiempo de angustia para mi pueblo Israel, pero al final será salvo. Entonces esto es lo que los profetas también están hablando sobre lo que el Mesías está mencionando. Acontecimientos de juicio, acontecimientos de castigo al pueblo por haberse rebelado, pero esperanza para aquel que agarró la promesa, para aquel que agarró la fe. ¿Qué es la fe? La palabra, la escritura. Para ese hay esperanza. Amén. Bueno. 9. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en la sinagoga os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Otra vez aquí nuevamente Yeshua vuelve a el acontecimiento de la caída de Jerusalén. Ya en el versículo 8 extendió hasta los últimos tiempos y dio esperanza de resurrección, ¿sí o no? Va a haber aflicción, a partir de la caída de Jerusalén se va a extender un largo periodo de aflicción que va a culminar con la resurrección, con la esperanza. Pero acá nuevamente vuelve a lo que va a acontecer en el momento de la caída de Jerusalén, un poco antes de la caída de Jerusalén. Estos son los que van a pasar los apóstoles. ¿Qué le va a ocurrir? Van a ser llevados a concilios y sinagogas. En esta época existen también las sinagogas, pero no sé si ahí nos van a llevar para acusar. Y os azotarán. ¿Quiénes son los que experimentaron este castigo? Los apóstoles, los discípulos. Y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y el apóstol Pablo estuvo delante de gobernadores, delante de reyes. Ellos empezaron a experimentar esta situación. Esto es algo que está Yeshua prediciendo antes de la caída de Jerusalén. Nota 9. Mateo 24:10. Muchos tropezarán. Esto acá completa esta frase de Marcos. Una de las cosas que va a ocurrir antes de la caída del templo de Jerusalén, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Ustedes saben que esa fue la causa principal que hizo que Jerusalén caiga. Los israelitas, los hebreos, los judíos se odiaban entre ellos, se menospreciaban. Inclusive ya entre propios creyentes en Yeshua. Se empezaban a perseguir, pero mira, nuestro maestro Yeshua nos enseñó así, sí, pero nuestra vida, ¿y dónde vamos a dejar todas nuestras cosas? Yo no voy a aceptar eso. Empezaban a odiarse entre ellos. Además, yo te voy a acusar con el celote tal, de que tú quieres rebelarte contra Judá. Empezaban a acusarse entre ellos, no sé si me entienden. Había grupos de creyentes en Yeshua que no querían unirse a la revuelta y que querían salir. Y había otros creyentes en Yeshua que ya entendieron que la revuelta era bueno, que nos va a traer supuestamente bendición o tener libertad. Entonces empezaban a acusar a esos y eran apresados algunos. Entonces había un ambiente de odio, rencor y amargura ahí en Jerusalén. Roma no necesitaba esforzarse mucho para destruirlo, porque entre ellos mismos se iban a matar.
por el odio y rencor que había. ¿Qué les parece? La cristiandad de hoy, los mesiánicos de hoy, no necesitan, ¿cómo se dice? No necesitan los demás atacarle a los mesiánicos de hoy, porque entre ellos mismos se trozan, se matan. Ustedes son unos herejes, unos paganos. Ustedes son unos herejes, unos paganos. Ustedes no hacen así. Nosotros adoramos de forma correcta. Ustedes no usan esto, nosotros usamos aquello. Ellos mismos se acusan. Y en el cristianismo ni qué decir. Eso es lo que trae el juicio del Todopoderoso. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En aquella época, antes de la caída del templo, se empezaron a levantar cantidad de profetas que hablaban esto, hablaban aquello, hablaban estas cosas. ¿Cuál sería la manera de identificar si esos profetas eran verdaderos o falsos? Estos profetas querían intervenir en la vida de las personas, querían interrumpir en sus vidas, querían que la gente haga lo que ellos decían. Ustedes tienen que hacer como yo digo, ustedes tienen que seguirme a mí, tenemos que unirnos a la causa. ¿Se acuerdan en tiempo de Jeremías, un profeta llamado Ananías, no? A mí me ha dicho el Señor que de aquí a 2 años será destruido Nabucodonosor. Así le había hablado. Ellos querían intervenir en la vida de las personas. Quería que el pueblo haga su voluntad. El rey Sedequías, al tiempo de Jeremías, quería que el pueblo le defienda a los babilonios, pelee para ellos. Lo mismo querían estos líderes profetas de aquella época. Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, rechazo a la Torá, el amor de muchos se enfriará. Bueno, exclusivamente esta palabra, de acuerdo al contexto que venimos viendo, se refiere al tiempo antes de la caída de Jerusalén. Pero nosotros lo podemos usar también para nuestros tiempos. ¿Por qué? Esta fue la razón por la cual el templo cayó la primera vez y fue la razón por la cual el templo cayó la segunda vez. Y va a ser la razón por la cual el juicio va a venir sobre la humanidad. Porque la humanidad se apartó de la Torá. Aumentó, dice aquí, la maldad. ¿Qué es la maldad? El rechazo a lo que el Padre establece. No es el rechazo a un libro llamado Torá. Hay que entender bien esto, ¿no? Usted ahí con su libro Torá. Nosotros cuando hablamos de Torá, hablamos de las instrucciones, del sistema que el Padre pone en nuestra vida para que vivamos. La manera que el Padre quiere que caminemos y andemos. Esas son las instrucciones, la guía, la dirección, la luz, la esperanza. Tener misericordia de otro, ser paciente con otro, tener afecto fraternal hacia otro, cosa que a medida que pasa el tiempo se acaba. Seguir las costumbres que el Padre nos puso en nuestro corazón por nuestra naturaleza. Ahora el hombre sale de su propia naturaleza y se va y lo justifica y lo defiende y hasta lo, ¿cómo se puede decir? Lo difunde. Lo obliga muchas veces. Se ha escuchado que muchas personas de alta autoridad han obligado a sus alternos, sus sucesores a hacer cosas que no tenían que hacer por el hecho de que ellos estaban encima. Y así está este mundo ahora corrompiéndose totalmente. En aquella época sucedió eso. Y uno se pregunta por qué cayó Jerusalén, por qué cayó el magnífico templo. Ahí ya no estaba más la voluntad del Padre. Y si uno se pregunta entonces, si Jerusalén, Judá, Israel, es la tierra bendita del Padre, es el lugar donde la Torá debe salir, es el lugar donde la bendición tiene para la humanidad, y uno observa hoy lo que es ese lugar, entonces estamos fritos. Estamos fritos. ¿Cómo están viviendo en ese lugar? Por eso es que no podemos aferrarnos a seguir a hombre, a seguir a institución, a seguir a un modelo de gobierno o de país porque tiene, ¿cómo se puede decir?, tendencias bíblicas, nos quieran convencer de que es la esperanza para la humanidad. Nuestra esperanza está en la Torá. Decía el apóstol Pablo que nosotros somos templo del Elohim viviente.
Y nuestra comunión uno con otro hace que podamos caminar. Donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Hasta que venga la cosecha final. Por eso en la cosecha final vamos a ser todos recogidos de todas partes para ir a recuperar ese lugar. Amén. Y eso es lo que estamos esperando. Pero en estos tiempos se levantarán muchos falsos. Terminemos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Bueno. 10. Y es necesario que el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Antes a todas las naciones. ¿Por qué tiene que ser predicado el Evangelio? Ahora, otra vez, fíjense esta manera de explicar a Yeshua. Aclara el acontecimiento que va a ocurrir en la caída de Jerusalén y lo que va a venir posteriormente. ¿Qué es lo que tiene que venir posteriormente de la caída del templo de Jerusalén? El Evangelio tiene que llegar hasta todas las naciones, a todos los confines de la tierra. Tiene que llegar para que venga la cosecha final. Porque acá la confusión para los discípulos es si la caída de Jerusalén o este acontecimiento que Yeshua está hablando tiene algo que ver con la cosecha final. Esa es la duda. 11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que os fuere dado, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Ruach HaKodesh. Una cosa muy importante también, hoy en día nosotros estamos muy, por la tecnología, ¿no? Y por las cosas que están ocurriendo, desesperados por saber todas las cosas, ¿no? Ay, quiero saber esto, quiero saber aquello, quiero descubrir los misterios de aquí, los misterios de allá, y muchas veces terminamos súper confundidos. El Padre sabe el momento ideal en que nosotros tenemos que entender algún punto exacto, el momento clave. Entonces no nos desesperemos, vayamos tranquilamente, con paz, tratando de hacer lo que dice la Escritura, de vivir, no solamente de llenar nuestra cabeza de conocimientos, porque al final después terminamos todo confundidos y no hacemos lo que le agrada al Padre. ¿Me entienden? No vayan a pensar que en la época de Yeshua los que vivían tenían todas las verdades en su cabeza. Ellos solamente tenían lo que era necesario para sus vidas. Cada persona reciba lo que es necesario y aplíquelo en su vida. Eso es muy importante. En el momento ideal, en el momento clave, el Padre va a poner las palabras que tengamos que decir. Él sabe cuándo tenemos que enseñar esto, o decir eso, o hablar estas cosas. Él sabe muy bien. No nos desesperemos. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Esto también en tiempo antes de la caída del templo. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué significa aborrecido? Todas las personas que hablen en el nombre de Yeshua van a ser considerados traidores. Ah, ustedes son los creyentes de Yeshua, estos son los traidores, ellos no quieren ir con nosotros a la lucha, ellos no quieren defender la causa de Israel, de Judá. Entonces, ¿cómo son considerados? Traidores. Van a ser aborrecidos, van a ser menospreciados. Hoy en día también va a levantarse un grupo grande que defienda la causa, no sé muy bien si israelí o del sistema, ¿no? Va a haber un sistema que va a controlar todo. Si vos no querés defender esa causa, vas a ser considerado un traidor. Es así. ¿Acaso no escuchan algunas cosas ya raras y cuando vos hablas un poquito en contra de eso ya sos considerado un loco, un paranoico? Así ocurrirá. Entonces, hay una fuerza que se va a levantar en los últimos tiempos que va a obligar a las personas a defender la causa. Pero hay algunos que van a entender que esa no es la manera que el Padre estableció. Eso ocurrió en aquel tiempo. Ahora dice, el que persevera hasta el fin. Perseverar es avanzar, seguir. ¿Qué es lo que hay que seguir? Lo que el Padre estableció. ¿Qué es fin? ¿Qué? Hasta la cosecha, hasta lo que el Padre haya establecido. En el caso de esta palabra sería hasta el momento en que tu vida llegue, hasta el momento en que todas las cosas terminen. Vos no retrocedés lo que el Padre estableció, sino aunque te costó la vida avanzar, dice ahí, ese será salvo. ¿Y qué significa salvo? Rescatado. Va a haber un tiempo de rescate, va a haber un tiempo de recuperar a las personas que no han entregado su vida al sistema.
Dicen Apocalipsis los que no se han dejado marcar, ¿no?, por la bestia. Entonces, ¿de dónde le va a recuperar el Padre a esas personas? Aunque sea de la tumba, de ahí los va a sacar. Decía ahí en Isaías y en Jeremías. Los va a recuperar. Estas personas que han perseverado, que han caminado conforme a la voluntad del Padre, van a ser rescatados. Amén. Van a ser restaurados, recuperados. No se preocupen. Pero cuando veáis la abominación desoladora, otra vez volvemos a los tiempos de la caída de Jerusalén. La abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, y acá sale entre paréntesis, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. O sea que tenemos que ir a Daniel. Miren que nosotros ya compartimos el libro de Daniel, entonces como propaganda otra vez, pueden buscar libro de Daniel y busquen el capítulo 9, ¿no? Y ahí van a entender porque es un súper tema largo, ¿no? Pero en resumen, ¿cuál sería la abominación desoladora? Y si estamos en el contexto de lo que Yeshua estaba hablando, para los judíos una abominación era la presencia de gentiles en el templo. Por eso había un letrero en una parte, prohibido la entrada de gentiles. Si entran, corren peligro de muerte. Algo así decían. O sea, su vida corre peligro. Están advertidos. Entonces, los gentiles no podían entrar en el templo. Pero ¿qué es lo que Yeshua está diciendo? Cuando ustedes vean que empiezan ya los gentiles, los goim, a invadir la tierra, a usurpar las cosas sagradas, prepárense ya. Tienen que empezar a retirarse. En aquella época donde se van a manifestar los falsos profetas para que vos defiendas eso, pero ese lugar ya perdió todo valor. No sé si me están captando. Entonces Daniel habla sobre ese punto. Ustedes pueden buscar en Daniel capítulo 9, hay varias cosas que habla sobre los acontecimientos finales, la muerte del Mesías, la invasión de un príncipe, varios de esos puntos él narra ahí. Entonces se está refiriendo al momento en que Jerusalén es hollada y atacada. Continuemos. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen aquellos días. Hay de las que estén en cinta, ¿en qué tiempo? En el tiempo cuando venga la desolación, la caída de Jerusalén. ¿Por qué? Imagínate vos si estás embarazada y ahí, ¿dónde vas a correr? ¿Dónde vas a huir? ¿Qué vas a hacer? Entonces está hablando Yeshua que aquel momento va a ser terrible. Por eso tienen que estar expectantes, tienen que estar pendientes. Cuando vean ya que aparecen líderes que le están hablando sobre nacionalismo, defender a Judá, tengan cuidado, no se unan a ellos. Vayan ustedes separándose nomás de esa gente, apártense. Si está en cinta ya, salilo ya de la ciudad, andate a otro lado. Porque ese tiempo no vas a poder huir. Ahora, ¿por qué Yeshua le habla de eso? Porque en los tiempos que hubo invasión a Jerusalén, ¿quién eran las que más sufrían? Las mujeres que estaban embarazadas. ¿Qué hacían? Por ejemplo, los sirios, ¿se acuerdan? Los asirios, ¿qué hicieron con las embarazadas? Les abría el vientre, dice. Les sacaba el bebé. A los niños le agarraba y le arrojaba por la pared, reventaba por las paredes. A los ancianos los degollaba. Terrible era. Entonces, no solamente le está hablando de algo futuro, sino de algo que ya aconteció, de algo que ya ocurrió, y les está advirtiendo precisamente a sus seguidores, a los que creen en que Él es el Mesías. Amén. Y los que creen en aquellos días, porque ¿qué ocurrió con las personas que estaban en esa situación en otras épocas? Sufrieron demasiado. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno. Bueno, tenemos entendido en el invierno, si vos estás en plena guerra, huí, ¿cómo vas a andar? Hambre, frío, te puede caer la nieve, puedes morir congelado. ¿Es más fácil huir cuando hace calor o no? ¿Es más fácil o no? Imagínense que ustedes estén huyendo de alguien y estemos a 2 grados bajo cero y cae una lluvia y ustedes están en medio del bosque y se mojan todos ahí. ¿Cómo van a estar? Se van a morir de frío, ¿no? Pero hace así 40 grados y llueve y se mojan todos, después se secan, para que tengan una idea, ¿no? Entonces Jesús está advirtiendo, oren por lo menos que el tiempo en que ustedes decidan escapar no sea en invierno, porque va a ser terrible.
en ese momento. Porque en aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Elohim creó hasta este tiempo. Y ahí sale una palabra, milabra. Y algunos aluden que esto es a partir de ese momento hasta la caída final de Jerusalén, que creo que 3 invasiones hubo de Roma, y no sé si la última invasión fue en el 137, ustedes me ayudan, pero hubo una última invasión donde finalmente se decidió llevar a todos los judíos fuera, 135, cuando Simón Bar Kokhba, entonces se decidió eliminar a todos los judíos, a los que sobrevivieron se los llevó como esclavos, se cambió el nombre del país, se le llamó Palestina, y a Jerusalén se le llamó Aire Capitolina, Aire Capitolina. Entonces se decidió borrar de la historia a Judá, a Israel. Y eso ocurrió hasta hace poco que apareció el Estado de Israel. ¿Me entienden, no? Hasta hace poco, o sea, desde aquella época esa tierra ha sido disputada por reinos y reinos y reinos y no ha tenido identidad, y los judíos han vivido dispersos por todas partes, algo que no había acontecido nunca antes, dice. Y dice la Escritura que no acontecerá más, que ya no ocurrirá más, por lo menos en ese lugar, porque ya aconteció. Quiere decir que lo que ahora va a ocurrir va a ser que el maestro va a venir por su escogido y lo va a traer ahí. Ya no va a haber ese tipo de masacre, de tribulación que hubo en aquel entonces. Amén. Ni la habrá, dice. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Nadie, en otra versión dice, nadie sobreviviría. Porque muchas veces la palabra salvo, no vas a entender que se salvó del infierno. Porque hubo una persecución, una masacre, entonces el Padre hizo que esos tiempos sean cortos para que muchas personas puedan sobrevivir. Especialmente muchos judíos, muchos creyentes puedan sobrevivir. Mas por causa de los escogidos, que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Mesías, o mirad, allí está, no le creáis. Si alguien te dice, este es el que nos va a liberar, este es el que nos va a salvar, recuerda el concepto de Mesías para un hebreo o para un creyente real en Yeshua. No concepto de Mesías para la cristiandad. No le crean, no le crean. Nosotros ya no le vamos a creer al Mesías que se presente siendo trinitario o no sé, creyendo en Navidad. No le vamos a creer más a esa clase de Mesías. Pero van a aparecer realmente Mesías que van a tener características de acuerdo a lo que muchas veces la Biblia dice, porque un falso Mesías significa un suplantador. Porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas, ¿y qué dice acá? Y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Y esto ya se extiende ya también, ya después de la caída de Jerusalén, van a empezar a levantarse falsos mesías, falsos profetas, y dice que posiblemente puedan engañar hasta a los escogidos. Ya serían tiempo después de la caída del templo. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Entonces nuestro maestro le advirtió a sus discípulos lo que iba a acontecer. Desde ese momento, después de que él muera, resucite, ellos empezarían a anunciar este mensaje. Un mensaje de que viene un juicio sobre la tierra de Jerusalén, viene un tiempo de restauración, viene una esperanza a través del Mesías. El tiempo, ellos no lo sabían. Yeshua les dijo que no saben, ustedes no les toca saber los tiempos. Entonces ellos, al no decirle Yeshua cuándo iba a ser el tiempo, ellos calcularon, puede ser dentro de un año, dentro de un mes, dentro de 5 años. Así vivían ellos. Por eso ellos vivían apurados. No decían, va a ocurrir dentro de 2300 años. No hablaban así. Para ellos puede ocurrir dentro de un año, por eso ellos llevaban el mensaje rápidamente. Y ese era el objetivo de no decir el tiempo, de no hablar de la fecha. Bueno, esta parte hasta aquí vamos a compartir, después ya vamos a continuar. El mismo Yeshua sigue hablando ahí. Él está ahí con sus discípulos en el Monte de los Olivos.
Pero ahora les va a tocar acerca de su venida. Cómo van a ser los tiempos cuando Él regrese por segunda vez. Esta parte va a ser importante también entender. Amén. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Shalom. Esto fue Palabras de Vida Eterna con el estudio del libro de Juan Marcos. Bendiciones y hasta pronto.